Hubo elecciones PASO en Argentina y arrasó Javier Milei. La casta política está temblando del miedo. ¿Pero qué son las elecciones PASO? ¿Qué podemos esperar para octubre? Quédate del otro lado que te voy a explicar esto de una manera muy fácil. En este video te quiero explicar de manera muy simple y muy clara qué pasó en la Argentina el día de ayer en las elecciones en las que, contra todo pronóstico y a contrapelo de lo que una vez más decían las encuestadoras que iba a pasar y no pasó, ganó, arrasó Javier Milei. Para poder entender esto hay que comprender qué son las PASO, qué se votó en la Argentina. Votamos en el marco de lo que conocemos como PASO. Las PASO son una instancia electoral que fue diseñada en el año 2009 y fue por primera vez implementada en el año 2011. PASO es una sigla que significa primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Qué significa cada término? Miren, primarias significa que los partidos van a esta elección para decidir quién será su candidato para las elecciones generales del mes de octubre. Las elecciones generales serán en el mes de octubre, pero en agosto se definen los candidatos de cada partido político a través de estas primarias que llamamos PASO. Abiertas significa que todos los ciudadanos pueden votar por la interna de cualquier partido, estén o no afiliados a ese partido. Claro que cada ciudadano dispone de un voto, así que tiene que elegir a qué candidato va a votar para cada tipo de cargo. Por ejemplo, yo no estoy afiliado, vamos a suponer, yo no estoy afiliado en Juntos por el Cambio, pero quiero que Bullrich le gane a Larreta, la interna de Juntos por el Cambio, entonces decido votar por Bullrich. No importa si yo estoy afiliado o no, todos los ciudadanos pueden votar en la interna de cualquier partido político. Simultáneas. Esto significa que todos los partidos tienen que comparecer en estas elecciones al mismo tiempo, el mismo día. Y obligatorias significa que tanto los ciudadanos como los partidos políticos están obligados a asistir a las PASO. Esto son las PASO. ¿Qué definen entonces las PASO? En las PASO se define quiénes son los candidatos para las elecciones generales del mes de octubre y también define cuáles son los partidos políticos que van a pasar efectivamente a las elecciones generales de octubre, porque quien no supera 1.5% queda fuera de la participación de octubre. O sea, uno tiene que por lo menos alcanzar el 1.5% para ser una fuerza política competitiva todavía de cara a octubre. Hacemos una breve pausa para dar un aviso comercial. Junto con Binance y el Instituto Líder en Educación Financiera NW Professional Traders, estamos regalando 5 USDT a los primeros 30 usuarios en registrarse en Binance a través del link que les dejo en la descripción de este video. Sigan los pasos y con solo 2 minutos de su tiempo pueden ganarse 5 USDT. ¿Qué impacto tienen las PASO? Miren, la gente en Argentina vota en las PASO como si fuese una elección más. En la práctica, las PASO son algo así como una gran encuesta nacional, una encuesta de verdad, no esas encuestas que los políticos le pagan a determinadas agencias para que digan resultados que ellos quieren escuchar o que ellos quieren leer. En estas elecciones, de alguna manera, se anticipa el escenario de las elecciones generales de octubre. Por eso las PASO son tan importantes, porque por primera vez nos damos con un escenario real. No el escenario que te dice la prensa, no el escenario que te dicen las redes, no el escenario que te dicen las encuestadoras. Vemos la realidad de la política y sabemos que tenemos solo 2 meses para llegar a octubre y que el escenario está bastante bien anticipado por lo que uno llega a ver en el mes de agosto en las elecciones PASO. Esto impacta tanto a nivel político, es tan importante a nivel político, que también tiene su impacto en lo económico. Por ejemplo, hoy amanecimos con una devaluación.
lo de ayer en Argentina ya tuvo un impacto económico el día de hoy con la apertura de los mercados por los resultados de ayer. Entonces, estos son elecciones muy serias. Es cierto que lo que se dirime son los candidatos, pero no es como, por ejemplo, las primarias en los Estados Unidos. No es como las primarias. Aquí el impacto es decisivo porque es una elección que se da solo 2 meses antes de la elección general. Entonces, digamos así, el impacto de las PASO es poder intuir quién puede ser el próximo presidente de la Argentina, cosa que se dirimirá en octubre o en una segunda vuelta en noviembre, como voy a explicar también a continuación. Entendido esto, ¿cuáles fueron los resultados del día de ayer en las elecciones PASO en Argentina? El gran batacazo lo dio Javier Milei. Se llevó el 30% de los votos. Esto es algo realmente histórico y ya van a entender por qué. El gran ganador de la noche el gran ganador de la jornada en general fue Javier Milei. Y La Libertad Avanza. La Libertad Avanza es el nombre de su partido político que tenía un único candidato, o sea, no había interna, él no estaba disputándose la candidatura contra nadie, pero está obligado de todas formas a ir a las PASO, como les explicaba recién. Dentro de Juntos por el Cambio, o sea, la oposición tradicional al kirchnerismo, que es una coalición entre el macrismo y el radicalismo, bueno, allí sí compitieron en una interna Patricia Bullrich contra Horacio Rodríguez Larreta. ¿Quién ganó? Ganó Patricia Bullrich con el 17% frente a un Larreta que se llevó un 11,3%. Ahora, si sumamos el 17% de Bullrich con el 11,3% de Larreta, tenemos que Juntos por el Cambio se lleva un total de 28,3%. O sea, está por debajo del resultado de Milei. Con lo cual, Milei no es simplemente el candidato más votado, sino que su fuerza política se convierte en la primera fuerza de las elecciones PASO, la fuerza más votada. Y en el caso del kirchnerismo, Sergio Massa, el ministro de Economía, el candidato más fuerte del kirchnerismo, se llevó 21,4%, frente a Grabois, que era su interna dentro de ese espacio, que se llevó 5,9%. Si sumamos a Massa y a Grabois, nos damos con un 27,3% para el kirchnerismo. Con lo cual, Javier Milei en primer lugar, La Libertad Avanza en primer lugar. En segundo lugar, como individuo, como candidato, Sergio Massa, pero como fuerza política, Juntos por el Cambio. Y en tercer lugar, la fuerza política perdedora ha sido, sin lugar a dudas, el kirchnerismo. El kirchnerismo que queda en tercer lugar. La participación fue muy baja, fue la más baja desde que se implementaron las elecciones PASO en el año 2011. Fueron a votar el 69,6%. El 69,6% del padrón. Esto es muy importante de análisis de cara a octubre, que ya haré en un rato nada más. Por cierto, si querés escuchar un análisis en mayor profundidad, no dejes de ver el vivo que hicimos anoche junto con Nicolás Márquez y con Vicente Mazot acá en mi canal de YouTube. Ahora sí nos tenemos que preguntar qué sigue. ¿Qué sigue? Bueno, el 22 de octubre se dará la primera vuelta de las elecciones generales. ¿Se puede ganar en primera vuelta? Constitucionalmente sí se puede ganar en primera vuelta, siempre y cuando se supere el 45% de los votos. Si algún candidato saca más del 45%, ya no hace falta ir a una segunda vuelta. O si hay algún candidato que llega al 40% y logra una ventaja de al menos 10 puntos respecto de la segunda fuerza, en ese caso tampoco hace falta ir a una segunda vuelta. Si nadie logra esto, o sea, nadie saca más de 45 puntos, o bien nadie saca más de 40 puntos, pero logra una ventaja de 10 puntos respecto de la segunda vuelta, entonces sí que vamos a una segunda vuelta que sería el día 19 de noviembre. ¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron entonces en las PASO? Bueno, como les decía, el gran ganador fue Milei. Dio un verdadero batacazo. Es la primera vez en un siglo, por lo menos,
que podría ser presidente un candidato que no es apoyado ni por el peronismo ni por el radicalismo. Ese es un dato que nos sirve para comprender la magnitud de esta victoria. Además, tengan ustedes en cuenta que Milei ganó en 16 de los 24 distritos y en otros 5 quedó en segundo lugar. O sea, hoy cuando uno mira el mapa de la Argentina conforme a los resultados del día de ayer, ve que el mapa se pintó de violeta. Violeta es el color que se adjudica a la fuerza de Javier Milei, La Libertad Avanza. Realmente ha habido un aluvión libertario en la Argentina de la mano de Javier Milei, que nos ha dejado el mapa pintado de violeta. El gran perdedor, ¿quién fue el gran perdedor? Fue el peronismo. El peronismo que hizo su peor elección de toda la historia. El kirchnerismo quedó en tercer lugar, algo que ni ellos esperaban. Las caras de los kirchneristas en el búnker hablaban por sí solas. La coalición Juntos por el Cambio también fue perdedora, porque perdió en todos los distritos claves y hegemónicos para esta coalición frente a Javier Milei. Eso ciertamente no lo esperaban. Distritos donde hace muy pocas semanas venían ganando gobernaciones y sin embargo ahora en estas elecciones los pierden prácticamente a todos. Dentro de la coalición Juntos por el Cambio, Bullrich le ganó a Larreta, que fue también uno de los grandes perdedores de la jornada. ¿Qué mostró Javier Milei con su 30%? En primer lugar, yo creo que nos mostró su piso, o sea, ¿cuál es el piso de votantes que tiene Javier Milei de cara a octubre? 30%, de ahí para arriba, muy distinto de lo que mostraban las encuestas. Las encuestas estaban mostrando un Javier Milei estrellándose contra la pared en las PASO. Las encuestas habían aniquilado la posibilidad más mínima de que Javier Milei pudiese ser el candidato más votado de las PASOs y ni hablar de su fuerza política La Libertad Avanza. Eso estaba totalmente descartado. En segundo lugar, creo que Javier Milei mostró que sí se puede. Lo llamaron fenómeno barrial, lo llamaron loco, desquiciado, dijeron que no iba a llegar a ningún lado, que era un iluso si creía que podía derrotar al sistema, si creía que podía meterse dentro del sistema para romperlo desde dentro. Dijeron que se iba a reventar en las PASO, que ahí se iba a acabar todo este humo que representaba Milei. Bueno, lo que nos mostró Milei es que ese era un discurso diseñado para ocultar la verdad. ¿Cuál era la verdad? Pues que tenía un piso de nada menos que un 30%, un piso que está por encima del resto de las fuerzas políticas en la Argentina, al menos al día de hoy. Y en tercer lugar, mostró algo que es muy importante, creo yo, y es que podría consolidar un bloque con 40 diputados. Algo que será importante eventualmente para negociar nuevas leyes. O sea, frente a la pregunta de cómo va a gobernar Javier Milei, es una pregunta incómoda porque es un partido nuevo. Bueno, el tipo ya podrá tener 40 diputados si las cosas le salen bien en octubre. No alcanza en principio, pero tampoco es poca cosa. ¿Qué se puede esperar para octubre? ¿Qué se puede esperar para octubre? Miren, hay poco más de 2 meses de campaña todavía en adelante. Es bastante tiempo en un país donde las cosas cambian muy rápidamente como en la Argentina y donde estamos en una crisis económica fulminante. Hay un 30% del padrón electoral que no votó. Yo recién les comentaba, ha habido una participación baja, un 69%, un 69,6% ha ido a votar, pero todavía hay un 30% del padrón que no ha votado en las PASO y que sí puede votar en octubre. Yo creo que ahí está la clave de octubre. Esa es la verdadera clave de lo que puede pasar en octubre. Y la gran pregunta es, ¿quién es ese 30% que no fue a votar? ¿Son personas apáticas, personas desesperanzadas, personas antisistema que no vieron por qué tenían ellos necesidad de ir a votar cuando siempre ganan los mismos?
Si ese 30% está mayoritariamente compuesto por ese tipo de votante apático, o mejor dicho, de no votante apático, de ciudadano no votante apático, pues entonces esto podría ser una buena noticia para Javier Milei, porque esa gente podría entusiasmarse, podría esperanzarse con que el candidato antisistema haya sido el gran ganador de las PASO y en consecuencia animarse en octubre a ir a votar por Javier Milei. Ahora bien, dentro de ese 30%, si la mayoría fueran masas clientelares que no han sido debidamente arreadas para las PASO, ahí puede haber un problema, porque el peronismo puede poner en marcha toda su maquinaria clientelar para arrastrar a esa gente a votar por el peronismo. Eso es una posibilidad también latente. La gran pregunta entonces aquí es, ¿quiénes son? ¿Quién es ese 30% que no ha ido a votar en las PASO? Ahí está el verdadero botín de octubre. En tercer lugar, yo creo que Milei va a usar un discurso de triunfo para movilizar. Va a lograr un viento de cola triunfalista, totalmente legítimo porque es claramente quien ha triunfado en la Argentina, en las PASO, y en consecuencia va a entusiasmar a mucho voto duda. La idea del voto útil de Juntos por el Cambio ya no va a correr más de cara a octubre porque ya no pueden jugar esa carta. Ya no es Juntos por el Cambio el voto útil. Ahora el voto útil se ha convertido, Javier Milei y tiene en su mano el triunfo para evidenciar que esto es así. Por lo tanto, ese discurso triunfalista, totalmente legítimo, creo que va a enmarcar la oratoria de Milei de aquí en adelante. Por otra parte, los medios van a atacarlo más que nunca. Tenemos que esperar hasta octubre, lo que falta para octubre, para ver operetas de la prensa constantes y sonantes. Constantemente vamos a ver a la prensa operando contra Javier Milei. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, porque la prensa hegemónica es la principal aliada de la casta política. No sé si ustedes habrán visto, si no, se los recomiendo. La cara de los periodistas era para ser realmente un monumento. La gente de los medios de comunicación estaba totalmente amargada. ¿Por qué? Porque ven peligrar su bolsillo. Ven peligrar su bolsillo. ¿O cómo creen ustedes que se financian? ¿Cómo creen ustedes que viven también en general los periodistas hegemónicos? Porque reciben sobres de la casta política, porque viven de la pauta oficial, y Javier Milei es un candidato que ya ha dicho muy claramente que va a eliminar el subsidio estatal a los medios de comunicación y que va a sacarle los sobres a la casta periodística. Claro, esto es una grave amenaza para el trabajo de estos mercenarios que se hacen llamar periodistas. Es una grave amenaza contra ellos, con lo cual ellos ciertamente fueron también los perdedores de la jornada del día de ayer, y de aquí a octubre van a poner toda su artillería pesada para atacar a Javier Milei, más incluso de lo que venían haciéndolo. Por otra parte, mucha gente de Milei votó ayer a Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque querían evitar que ganara la interna Larreta. Ahora, ese voto en octubre no va a ir a Bullrich, va a ir a Milei, lo cual es una buena noticia para La Libertad Avanza. Mucha gente votando a Bullrich ahora irá a votar por convicción a Milei porque se ha dado cuenta además que Milei sí puede ganar, sí puede ganar. Amanecimos hoy con un dólar disparado otra vez, con una devaluación. La crisis económica será el gran factor también de aquí a octubre. ¿Qué va a pasar con la economía en un contexto de crisis fulminante? Esto ciertamente va a continuar desgastando al candidato kirchnerista, que es nada menos que el superministro de Economía, o sea, Sergio Massa. Miren, para cerrar, ¿qué se puede esperar hasta octubre? Miren, Milei ayer dio un discurso de triunfo, de claro triunfo. Él hasta ayer venía diciendo en cada intervención pública que tenía que si él entra en segunda vuelta, si él puede entrar en la segunda vuelta, se convierte en el próximo presidente de la Argentina. Pero ayer en su discurso dijo otra cosa.
Ayer dijo, podemos ganar en primera vuelta. Podemos ganar en primera vuelta. Javier ya no está soñando con entrar en segunda vuelta. Javier Milei está soñando con ganar la primera vuelta. O sea, ganar directamente en octubre. Y esto creo que nos revela la magnitud de la victoria de ayer.